El domingo 10 de octubre, el Papa Francisco celebró una misa en la Basílica de San Pedro como acto, digamos así, de lanzamiento o de inauguración del próximo Sínodo de los Obispos, ¿no? Como saben ustedes, el Sínodo de los Obispos va a ser un periodo extenso de 2 años, ¿no? Comenzamos ahora en octubre con la parte del diálogo, con las conversaciones a nivel eh, eh, parroquial, ¿no? A nivel de las estructuras más básicas, digamos, más domésticas de la Iglesia. Y va a durar hasta octubre del 2024, todo el periodo de preparación, donde finalmente en octubre del 2024 en la Santa Sede se van a reunir los obispos delegados del mundo, no todos los obispos del mundo, ¿no? Sino los obispos delegados de distintas partes del mundo, junto, como es usual en los sínodos, con algunos expertos, con teólogos, asesores y personas que tienen mucha experiencia y que tienen mucha habilidad o que son representativos y que son laicos, ¿no? Esto es algo que ya se usaba, pero el Papa Francisco especialmente ha convocado en los últimos sínodos a laicos, ¿no? Y recordarán ustedes que en el sínodo de la juventud, el sínodo para los jóvenes, el Papa específicamente nombró también gente joven, y eso hizo pues el sínodo más interesante, ¿no? Pero ¿cuál es la particularidad de este sínodo? Es que este sínodo no va a ser un sínodo que es limitado a los obispos, sino que el Papa Francisco quiere este largo proceso de diálogo desde las bases de la Iglesia, desde, digamos, las pequeñas parroquias, las capillas, ¿no? Para que reflexionen sobre una serie de preguntas que ya ha sido enviada por la oficina del Sínodo de los Obispos, y que estas preguntas se dialoguen, ¿no? Para no decir se discutan, porque a veces decimos sí que se discuta y nos olvidamos de la connotación negativa que tiene una acepción o un sentido de esa palabra, discutir, ¿no? Y por supuesto la expectativa es que todo el mundo venga, que se inviten a personas representantes, digamos, de la periferia, como dice el Papa, personas que no han venido para que también ellas compartan su visión de la Iglesia, por qué dejaron la Iglesia o por qué ya no van a la Iglesia, ¿no? Y ahí van a haber muchísimas respuestas que pueden ser pues difíciles y relativamente chocantes, si quieren, de lo que la gente piensa desde fuera de la Iglesia sobre la Iglesia, ¿no? Uno de los temas que considero que no está siendo suficientemente abordados por quienes organizaron este sínodo y también por quienes están haciendo una práctica periodística, por más que sea bien intencionada, una práctica periodística que está conduciendo a tener expectativas que no son realistas, ¿no? Y yo sé cuáles son las críticas a lo que digo, ¿no? Alejandro, tú estás confiando solamente en los hombres, no crees en el Espíritu Santo. No, por supuesto que creo en el Espíritu Santo. Por supuesto que creo en el Espíritu Santo. Pero recordemos que el Espíritu Santo, como Dios mismo, como persona de la Santísima Trinidad, solamente actúa en la medida en que la persona
abre su corazón y coopera con la gracia. Si no hay cooperación con la gracia, entonces adiós Espíritu Santo. No, no porque el Espíritu Santo se va, sino porque el Espíritu Santo, a diferencia del demonio, no va a violentar en las personas. Entonces, no es mi falta de confianza en el Espíritu Santo. Es en el hecho que hay mucha grandilocuencia al describir lo que este sínodo significa y va a significar, ¿no? Gran momento de encuentro y de escucha de la iglesia, ¿no? La gran acogida de todos aquellos que están en situación marginal y que van a ser acogidos por la iglesia. El inicio de una nueva forma de ser iglesia, un punto de inflexión, de cambio, que va a redefinir la manera como la iglesia funciona. Y todas estas cosas pueden sonar bonitas, algunas no tanto, ¿no? Porque son simplemente promovidas por quienes quieren la total destrucción de la enseñanza moral de la iglesia, en parte porque no viven de acuerdo a ella, en parte porque quieren mundanizar la iglesia y creen que el mundanizarla es hacerla más eficaz como herramienta evangelizadora, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos que ser bastante realistas sobre lo que vamos a realizar y sobre lo que está en juego en el sínodo. Este proceso es un proceso interesante porque, aunque este método de reunirse en parroquias y sacar conclusiones y luego mandarlas al decanato de la diócesis, el decanato de la diócesis luego de alguna manera lo revisa y lo purifica y se la envía a la diócesis hace una síntesis y se la envía a la conferencia episcopal y finalmente la conferencia episcopal presenta estas propuestas. Este es un proceso con el cual los latinoamericanos ya estamos acostumbrados, ¿no? Se hizo en Medellín, se hizo en Puebla, en Santo Domingo, en Aparecida de manera más significativa, si quieren, ¿no? Y estos procesos sinodales no es que hayan cambiado mucho. Digamos, si comparamos con ese extraordinario documento que fue Puebla, ¿no? O para quienes tienen una mayor sensibilidad, digamos, el documento de Aparecida, en la que el cardenal Bergoglio fue una persona clave, ¿no? Uno de los redactores principales. Si nosotros vemos estos eventos y qué ha pasado después de estos eventos, tengo la certeza de que algunas ideas importantes han calado en la iglesia, ¿no? El hecho, por ejemplo, de ser discípulos y misioneros, algo que de alguna manera ha cambiado o ha ayudado a cambiar el aburguesimiento de los católicos latinoamericanos, que como asumen que el vecino es católico, que la persona que vive al frente de la calle es católica, entonces sienten que no hay necesidad de evangelizar porque ya todo el mundo es católico, ¿no? Y por supuesto nosotros sabemos que no es así, o sea, todos necesitamos ser evangelizados y todos necesitamos ser cuestionados sobre con cuánta autenticidad vivimos nuestra fe. Ahora, dicho esto, los números no son buenos en términos de que el documento de Aparecida, por ejemplo, quería frenar la expansión protestante, quería frenar el secularismo, advertía sobre los riesgos de las nuevas tecnologías, y eso que todavía no existía pues Instagram, Twitter, TikTok, ¿no? Ninguno de esos, ¿no? Entonces, el documento también
quería alentar a familias más evangelizadoras eh, eh, como iglesia doméstica que son, ¿no? La célula mínima básica, digamos, de la iglesia. Y si vemos ahora cuál es la situación, yo creo que lo que tenemos es un laicado más comprometido, en minoría, pero tenemos un laicado más comprometido. Y por otro lado, lo que podríamos analizar en términos de si hemos avanzado o no, la realidad no es muy buena, ¿no? La claudicación de los católicos y el hecho de que personas que se llaman católicas hayan elegido presidentes como los que tenemos, que han legalizado el aborto, que han equiparado el matrimonio con las uniones homosexuales, la decadencia, digamos, cultural de América Latina, que se ha alejado completamente del consenso cristiano, son signos de que reunirse, hablar, organizarse bajo el auspicio del Espíritu Santo no es ninguna garantía de nueva iglesia, de gran modernidad. Esa prédica, hermanos, yo ya la he escuchado desde Puebla, ¿no? Y, 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 y hablo de gente bien intencionada, no me estoy refiriendo a aquellos que quieren cambiar la iglesia y ponerla de cabeza y creen que eso va a ser la solución, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual, creo yo, el Papa, ese domingo 10 de octubre, insistió tanto en la necesidad de la apertura al Espíritu Santo y de que este sea un proceso de escucha. Entonces, es verdad, hermanos, que nosotros necesitamos escuchar a las otras personas que están participando en estos grupos. Tenemos que escuchar a personas que incluso pueden decir cosas ofensivas, ¿no? Hablemos de personas que han sufrido a raíz de la iglesia o de una mala experiencia de la iglesia por culpa de alguien que se representaba como iglesia, ya sea un ministro, ya sea un líder laico, etc., ¿no? Sino que el Papa insiste en la necesidad de convocar al Espíritu Santo y de escuchar al Espíritu Santo. Escuchamos a la persona, pero escuchamos a qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir y en qué dirección nos quiere llevar. Y por eso el Papa pidió también que el domingo 17, en todas las diócesis del mundo, se celebre una Santa Misa también para iniciar este proceso, dado que el proceso va a ser diocesano. Y si el proceso va a ser diocesano, ¿por qué no prepararnos espiritualmente para que ese proceso sea realmente auspiciado, guiado, conducido por el Espíritu Santo? Y con corazones que estén auténticamente dispuestos y convertidos, o en proceso serio de conversión para poder escuchar y amar para poner en práctica. Esta es la única clave que va a asegurar que el sínodo sea un evento de verdadera edificación para la iglesia, ¿no? Especialmente cuando nos encontramos en unas circunstancias de tremendas tensiones, donde lo que podemos ver es que simplemente la participación va a ser bajísima o va a ser una participación adversaria, ¿no? De las cosas que ya critican distintas perspectivas dentro de la iglesia cuando utilizan las redes sociales, se ponga de manifiesto ahí en el salón parroquial y genere más tensiones, ¿no? Creo que lo más importante de lo que
de lo que podemos ver, especialmente en base a esta exhortación del Papa a acoger al Espíritu y a que hagamos de esta una experiencia eclesial, no de política democrática, ¿no? Sino de auténticamente de iglesia, donde todo el proceso es guiado por el Espíritu Santo y donde el Espíritu Santo tiene la última palabra, no la mayoría que termina votando por algo, ¿no? Entonces, encomendémonos al Espíritu Santo y mi recomendación especial, personal, por supuesto, es que ajustemos nuestras expectativas. Yo me sorprendo de la grandilocuencia de algunas personas que están anunciando que esto va a revolucionar y va a transformar la iglesia, va a abrir un nuevo camino, va a crear una nueva forma de ser la iglesia. Mira, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y su iglesia también. Que tengas un buen día.